Era una mañana aparentemente normal en el corazón de Madrid, cuando sin previo aviso un estruendo estremeció las calles más céntricas de la capital. Eran alrededor del mediodía del martes 7 de octubre de 2025, cuando un edificio en obras de la calle de las Hileras número 7, a escasos metros de la Plaza de Ópera, se vino abajo parcialmente, provocando una de las mayores tragedias urbanas de los últimos años. En cuestión de segundos, el que iba a convertirse en un hotel de 4 estrellas con más de 120 habitaciones se convirtió en una montaña de escombros, polvo y metal retorcido. Los vecinos sintieron primero un temblor violento, seguido de un ruido sordo y continuo, como si algo gigantesco estuviera partiéndose en dos. Algunos pensaron que se trataba de un terremoto, otros que era una explosión, pero lo que realmente estaba ocurriendo era un colapso progresivo del edificio desde la parte superior hasta los cimientos. Según las primeras investigaciones, la terraza de la quinta planta habría cedido primero, probablemente debido a una sobrecarga del material de obra, que se acumuló allí. Esa caída inicial arrastró consigo los forjados intermedios, la estructura que separa en las plantas, provocando un efecto dominó que terminó hundiendo toda la parte central del edificio hasta la planta baja. En cuestión de instantes, 5 plantas completas se vinieron abajo. Dentro del edificio había entre 30 y 40 obreros en distintos niveles, la mayoría dedicados a tareas de demolición y refuerzo estructural. El derrumbe fue tan repentino que apenas hubo tiempo para reaccionar. Algunos trabajadores lograron salir corriendo hacia las escaleras y sobrevivieron por segundos, mientras que otros quedaron atrapados entre toneladas de escombros. Las escenas posteriores fueron de auténtico caos. Sirenas, polvo en suspensión, calles cortadas, vecinos llorando y decenas de bomberos entrando en una estructura que seguía siendo inestable. El SAMUR Protección Civil desplegó su unidad de catástrofes mientras los bomberos de Madrid y Policía Municipal acordaban la zona. Se usaron perros de rescate, cámaras térmicas y drones para buscar supervivientes entre los restos. Con el paso de las horas, la magnitud de la tragedia quedó clara. 4 trabajadores perdieron la vida. Sus nombres, Laura, Dembélé, Alfa y Jorge, se convirtieron en símbolo de un drama que golpeó no solo el sector de la construcción, sino también a todo el país. Laura, ingeniera de 28 años, estaba supervisando la obra. Dembélé y Alfa, 2 obreros originarios de Mali, estaban retirando material en la planta baja, y Jorge, electricista con más de 15 años de experiencia, se encontraba revisando cableado en la tercera planta. Los equipos de emergencia trabajaron día y noche y durante más de 36 horas para remover los escombros y localizar a los desaparecidos. El operativo llegó a movilizar a más de 150 efectivos y obligó el cierre total de varias calles del centro histórico. Los bomberos describieron el interior del edificio como un laberinto inestable, con muros fracturados, vigas colgantes y un riesgo constante de nuevos colapsos. Mientras tanto, decenas de vecinos de los edificios colindantes fueron evacuados previamente, ya que se temía que la vibración del derrumbe hubiera afectado a las estructuras adyacentes. Las imágenes grabadas por testigos, difundidas en redes sociales y medios nacionales, muestran una nube de polvo cubriendo la calle Arenal y a los transeúntes corriendo mientras los cascotes caían. A las pocas horas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se presentó en el lugar de los hechos, confirmando lo que muchos temían. No hay palabras para describir lo que ha ocurrido. Todo apunta a que se ha tratado de un colapso estructural durante las obras de rehabilitación del inmueble. La tragedia despertó una enorme ola de conmoción en toda España. Miles de mensajes de apoyo inundaron las redes y los sindicatos de la construcción exigieron unas investigaciones inmediatas para determinar si hubo negligencia, excesos de carga o fallos en la supervisión técnica. En apenas unos minutos, un proyecto de lujo se convirtió en símbolo del dolor y la fragilidad urbana. Madrid, una ciudad acostumbrada al cambio y a las obras en su casco histórico, se detenía para determinar una herida abierta en pleno corazón de su historia. Antes de convertirse en el epicentro de una tragedia, el edificio de la calle de las Hileras 7, en pleno corazón de Madrid, tenía una historia tan rica como el entorno que lo rodeaba. Situado a apenas unos pasos del Teatro Real, de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor, este inmueble formaba parte del tejido histórico más antiguo y emblemático de la capital. Durante más de un siglo, su fachada había sido testigo del pulso madrileño, de las tertulias de café, los primeros tranvías y las noches de ópera. Pero su pasado no era solo arquitectónico, sino también funcional y simbólico. A comienzos del siglo XX, el edificio albergó lo que entonces era uno de los espacios más singulares de la zona, el balneario de San Felipe Neri, un lugar de aguas termales y tratamiento de salud que atraía a la alta sociedad madrileña, un sitio donde la burguesía acudía a relajarse muy cerca de la corte y del bullicio comercial de la ciudad. Con el paso de las décadas, el esplendor de aquel balneario se fue apagando. La guerra civil, la modernización del centro y el abandono progresivo del edificio lo transformaron en oficinas y despachos administrativos durante buena parte del siglo XX. Sus muros, que un día resonaron con conversaciones elegantes, terminaron cubiertos de cables eléctricos, tabiques improvisados y humedades. A principios de los años 2000, el inmueble comenzó a mostrar signos claros de deterioro estructural, grietas en las fachadas, problemas de cimentación y redes sanitarias obsoletas. En 2022, los informes municipales ya alertaban de deficiencias graves en cubiertas, fachadas y redes de saneamiento, aunque el edificio seguía siendo estable y mantenía su protección como parte del conjunto histórico de Madrid. Fue entonces cuando apareció una oportunidad: transformar ese viejo edificio en ruinas en un hotel lujo de 4 estrellas, con un diseño contemporáneo pero respetuoso con la estética original. El proyecto fue asumido por el fondo saudí RSR Singular
Umar Assets Europe Socimi, un gigante inversor especializado en rehabilitar inmuebles históricos para uso turístico en capitales europeas. La ejecución corría a cargo del grupo Revilita, con Anca Demoliciones, participando en las fases iniciales de demolición interior y refuerzo. La idea era ambiciosa, convertir el edificio en un hotel con 122 habitaciones, restaurante panorámico y un pequeño spa como homenaje a su parada termal. Las obras comenzaron a principios de 2024, con la promesa de abrir sus puertas en el verano de 2026. Desde fuera, el proyecto parecía un ejemplo de cómo recuperar el patrimonio arquitectónico de Madrid con una mirada moderna, pero no todos los vecinos compartían el entusiasmo. Algunos denunciaban ruidos constantes, vibraciones y movimientos sospechosos en sus propias viviendas colindantes. Otros se quejaban del tráfico de camiones y maquinaria pesada por calles estrechas del casco histórico, diseñadas en una época sin coches ni grúas. Aún así, el proyecto siguió adelante con todos los permisos en regla y bajo la supervisión del ayuntamiento. El edificio fue vaciado casi por completo. Por dentro se reforzaron los pilares originales, se desmontaron los forjados antiguos y se añadieron estructuras temporales para sostener las plantas mientras se instalaban los nuevos soportes metálicos. En los planos y maquetas el resultado prometía ser espectacular, y un hotel que combinaba el encanto de Madrid antiguo con la sofisticación de la arquitectura moderna. Sin embargo, ese equilibrio entre historia y renovación se convertiría en un punto más vulnerable. Muchos expertos advierten que las rehabilitaciones de edificios antiguos en el centro urbano son extremadamente delicadas. Se trabaja sobre estructuras que en ocasiones tienen más de 100 años y materiales frágiles, difíciles de reforzar sin afectar su estabilidad. En este caso, la fachada, una joya del siglo XIX, fue preservada casi intacta, mientras que el interior se demolía y reconstruía. Una técnica habitual, pero de altísimo riesgo si no se respetan los cálculos de carga y la distribución del peso durante las fases intermedias de la obra. Lo que iba a ser una historia de recuperación y esplendor para el turismo madrileño terminó convirtiéndose en una pesadilla que dejó al descubierto los peligros de intervenir sobre la memoria arquitectónica sin la debida precaución. Después del colapso, la gran pregunta que paralizó a toda España fue inmediata. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en pleno centro de Madrid, en una obra con todos los permisos y bajo supervisión técnica? Las primeras horas fueron confusas, pero a medida que los equipos de bomberos y los peritos entraron entre los restos del edificio, comenzó a dibujarse un posible escenario, y no precisamente tranquilizador. Según las primeras conclusiones de los informes preliminares de emergencia y del Ayuntamiento de Madrid, todo apunta a que la tragedia se originó en la parte superior del edificio, concretamente en la terraza de la quinta planta. Allí varios operarios habrían acumulado una gran cantidad de material de construcción pesado, sacos de escombro, ladrillos, planchas metálicas y puntales. Esa carga adicional, colocada sobre una estructura antigua que ya había sido parcialmente modificada, pudo provocar el fallo estructural inicial. Fue, según los expertos, el punto de ruptura que desencadenó un efecto dominó devastador. La hipótesis técnica más extendida es que uno de los forjados, el piso de hormigón que separa las plantas, cedió bajo un exceso de peso, provocando que las vigas adyacentes se deformaran y arrastrasen los niveles inferiores. En pocos segundos el colapso se propagó verticalmente, haciendo que el interior se derrumbara sobre sí mismo, mientras la fachada se mantenía parcialmente en pie, sostenida por los refuerzos metálicos de obra. Sin embargo, los investigadores coinciden en algo. No hubo una sola causa, sino una suma de factores. El edificio, construido hace más de un siglo, ya tenía historial de debilidades estructurales. De hecho, informes de 2022 advertían de fisuras en muros de carga, deterioro de los forjados y deficiencias en la cimentación, aunque esas observaciones no impedían las obras si exigían una rehabilitación extremadamente cuidadosa. Otro factor que ahora se investiga con lupa es la fase en la que se encontraba la obra. La empresa encargada había terminado recientemente los trabajos de refuerzo de pilares en las primeras plantas, pero la estructura superior aún dependía de elementos provisionales, no diseñados para soportar cargas pesadas durante largo tiempo. Sí se almacenaron materiales en exceso en ese punto, como parece indicar la posición de los escombros. El peso pudo superar el límite admisible y causar el colapso. Por otro lado, hay debate sobre la gestión de seguridad. Algunos trabajadores declararon que no todos los andamios ni refuerzos estaban completamente anclados, y que se trabajaba con cierta prisa para cumplir los plazos de entrega. También se estudia si hubo una supervisión técnica suficiente, o si en ese momento faltaba el jefe de obra durante la carga de materiales. La empresa Anca Demoliciones, que participó en la primera fase del proyecto, se defendió públicamente asegurando que no había ninguna negligencia y que la zona de derrumbe no estaba siendo intervenida activamente ese día. Aún así, los inspectores estaban revisando las licencias y declaraciones responsables, que se presentaron para la instalación de la maquinaria pesada, como una grúa interior autorizada apenas unos meses antes del colapso. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid también se pronunció, subrayando que las rehabilitaciones de edificios antiguos en el centro histórico requieren un control exhaustivo y una vigilancia constante, porque cada cambio estructural puede alterar el equilibrio del conjunto. En otras palabras, cuando se manipula un edificio de más de 100 años, cualquier cálculo erróneo sobre peso puede ser letal. El ayuntamiento ha abierto una investigación interna para revisar si las inspecciones previas fueron correctas y si los técnicos municipales realizaron todas las visitas obligatorias. A su vez, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucciones número 43 de Madrid han iniciado diligencias por posible homicidio imprudente y negligencia profesional, mientras se esperan los informes periciales definitivos. Pero quizás lo más inquietante sea el testimonio de algunos vecinos y obreros. Varias personas afirmaron haber oído crujidos
crujidos fuertes en los días previos al derrumbe, sonidos que con el ruido constante de la obra pasaban desapercibidos. Era como si algo se estuviera moviendo por dentro, dijo un trabajador sobreviviente. Pensamos que eran vibraciones normales hasta que todo se vino abajo. A día de hoy los expertos insisten en que la tragedia de la calle de las Hileras no puede explicarse por un solo fallo. Es el resultado de una cadena de decisiones, materiales antiguos, cargas mal distribuidas y una vigilancia que quizá no fue suficiente. Un error mínimo en un edificio con más de 100 años de historia puede desencadenar lo que vimos, el colapso total de una estructura en segundos. Así, lo que comenzó como un proyecto de restauración para devolver la vida a un edificio histórico terminó mostrando las grietas, no solo del hormigón, sino también del sistema que debía protegerlo. El reloj marcaba las 12:10 del mediodía, cuando el cielo de Madrid se tiñó de polvo. En cuestiones de segundos, la tranquila calle de las Hileras se transformó en una escena de caos absoluto. Los testimonios describen un estruendo como un trueno que no terminaba nunca, seguido de una nube gris que cubrió toda la zona de Ópera y la calle Arenal. Los primeros minutos fueron cruciales. Vecinos y trabajadores de locales cercanos corrieron hacia el lugar sin saber qué había pasado. Algunos grabaron vídeos que más tarde serían virales. Un muro desplomado, andamios colgando en el aire y gritos pidiendo ayuda desde el interior. En menos de 5 minutos, las sirenas comenzaron a escucharse por toda la zona. El Servicio de Emergencias Madrid 112 activó el protocolo de catástrofe estructural y movilizó de inmediato a más de 20 dotaciones de bomberos, 10 unidades del SAMUR Protección Civil, patrullas de la Policía Municipal y equipo de rescate urbano especializado. El perímetro se cerró al instante, nadie podía entrar ni salir de la zona de Ópera. Los bomberos fueron los primeros en entrar entre los escombros, equipados con cámaras térmicas y linternas de alta intensidad. Avanzaban lentamente sobre un suelo que crujía bajo sus pies. Cada paso era un riesgo, la estructura seguía viva, moviéndose como si aún no hubiera terminado de caer. Mientras tanto, los perros de rescate del SAMUR rastreaban el aire en busca de señales de vida. Se trabajaba en silencio absoluto, con el ruido cortante de los detectores acústicos que intentaban captar golpes o voces bajo los escombros. Uno de los bomberos relató más tarde: el interior era un infierno, tenías polvo en los ojos, calor y un silencio tan denso que dolía. Sabíamos que había compañeros ahí abajo, solo podías rezar para oír algo, cualquier cosa. Durante las primeras 2 horas se logró rescatar con vida a 4 trabajadores, algunos atrapados bajo vigas o protegidos por huecos fortuitos entre los forjados colapsados, pero el acceso al centro del edificio era imposible. Sin estabilizar la fachada, había un riesgo real de un segundo derrumbe, que podía haber sepultado incluso a los rescatistas. Los bomberos trabajaron más de 30 horas seguidas, en turnos de agotamiento extremo, removiendo capa por capa de escombros. Se usaron drones con cámaras térmicas para inspeccionar zonas inaccesibles, y se montaron sensores de movimiento para detectar vibraciones que indicaran riesgo de colapso adicional. A las 12 menos cuarto de esa misma noche, se confirmaba la primera víctima mortal. El silencio en la calle fue total. Muchos vecinos que permanecían tras el cordón policial comenzaron a aplaudir en señal de respeto cuando los bomberos sacaron el cuerpo entre mantas térmicas. Las labores continuaron durante toda la madrugada y el día siguiente. En total se contabilizaron 4 fallecidos, identificados oficialmente el 8 de octubre. Laura, Dembélé, Alfa y Jorge, 4 nombres que Madrid no olvidará. La coordinación entre servicios fue ejemplar. El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa de Seguridad Inmaculada Sanz supervisaron el operativo desde un puesto de mando avanzado. También acudieron el delegado de gobierno, técnicos del COAM, representantes sindicales y psicólogos del SAMUR Social para asistir a familiares y compañeros de las víctimas. Mientras tanto, se ordenó la evacuación de los edificios colindantes, ante el temor de que las vibraciones o grietas pudieran extenderse. Los vecinos fueron trasladados temporalmente a hoteles cercanos. La fachada principal del edificio, parcialmente en pie, fue asegurada con refuerzos metálicos para evitar que se desplomara sobre la calle. Las imágenes del operativo recorrieron todos los medios del país. Decenas de bomberos cubiertos de polvo, perros husmeando entre cascotes, el silencio metálico de las grúas levantando toneladas de escombros y detrás de todo eso un silencio cargado de impotencia y respeto. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid describió la operación como una de las más complejas de los últimos años. La dificultad no era solo encontrar a las víctimas, era hacerlo sin provocar un nuevo derrumbe. Cada movimiento podía ser el último. Durante los días siguientes, los trabajadores centraron en estabilizar lo que quedaba del edificio, apuntalar las medianeras con las construcciones vecinas y retirar los restos con maquinaria de precisión. Los técnicos confirmaron que el descombro total podría tardar semanas. La tragedia dejó una huella emocional profunda. Los bomberos recibieron homenajes espontáneos de vecinos y en la Puerta del Sol se colocaron flores y mensajes de apoyo. Madrid entera se volcó con los familiares de las víctimas. El ayuntamiento decretó 2 días de luto oficial. Más allá del heroísmo y la respuesta inmediata, la tragedia también reveló una verdad incómoda. Ni siquiera las mejores unidades de rescate pueden revertir lo que una mala decisión o un error estructural provocan en segundo. El rescate terminó, pero las preguntas apenas comenzaban.
Cuando las sirenas se apagaron y los últimos escombros fueron retirados, Madrid quedó en silencio. Pero ese silencio no era paz, era rabia contenida, porque si algo quedó claro desde el primer día fue que esa tragedia no podía explicarse como un simple accidente. Detrás de las toneladas de polvo y acero había decisiones humanas, permisos, cálculos y responsabilidades que alguien tendría que asumir. La mañana del 9 de octubre, apenas 48 horas después del colapso, la Fiscalía Provincial de Madrid anunció la apertura de una investigación por homicidio imprudente y delito contra los derechos de los trabajadores. El caso recayó en el juzgado de instrucción número 43, que de inmediato solicitó toda la documentación técnica del proyecto, planos estructurales, licencia de obra, informes de seguridad y certificado de supervisión. Los nombres de las empresas implicadas empezaron a aparecer en los titulares: RSR Singular Ascents Europe Socimi, el fondo saudí propietario del inmueble y promotor del proyecto; Grupo Revilita, la empresa constructora responsable de la ejecución; Anca Demoliciones, subcontratada para las primeras fases de demolición interior; y finalmente la dirección facultativa, el equipo de arquitectos e ingenieros encargados de certificar la seguridad de cada fase. Todas ellas fueron llamadas a declarar, y fueron entonces cuando comenzaron las contradicciones. Por un lado, los portavoces de Revilita aseguraron que la obra contaba con todos los permisos y medidas de seguridad en regla, y que la zona de colapso no estaba siendo intervenida activamente. En el momento del derrumbe, según su versión, el peso acumulado en la terraza no debía haber representado un riesgo. Por otro lado, los sindicatos de la construcción denunciaron públicamente deficiencias en las condiciones laborables y posibles presiones por plazos de entrega. Algunos obreros declararon bajo anonimato que se trabajaba deprisa y que no siempre se respetaban los tiempos de fraguado o consolidación de estructuras. Otros aseguraron que la supervisión técnica era escasa y que en ocasiones no había ingeniero presente durante las tareas de carga. La empresa Anca Demoliciones, por su parte, se desmarcó totalmente. Nuestra intervención terminó semanas antes del colapso, afirmaron. No hubo negligencia por nuestra parte. El edificio ya está en fase de reconstrucción, no de demolición. Sin embargo, los investigadores hallaron parte de su maquinaria aún presentes en el interior, lo que podría indicar que seguían colaborando en tareas secundarias. El Ayuntamiento de Madrid, bajo fuerte presión mediática, ordenó una revisión de todos los permisos y licencias asociadas a la obra. Se descubrió que en junio de 2025 se había presentado una declaración responsable para instalar una grúa torre en el interior del edificio, un documento que permite avanzar con ciertos trabajos sin esperar la aprobación formal, siempre que se cumpla la normativa. Ese procedimiento, aunque legal, deja un margen de autogestión, que puede volverse peligroso si no hay inspecciones posteriores. La Fiscalía, con base en esa información, comenzó a investigar si hubo falta de supervisión municipal o un exceso de confianza en los informes privados de las empresas. También se pidió revisar el historial técnico del edificio, incluyendo los informes de 2022 que ya alertaban de deficiencias estructurales. El Colegio de Arquitectos de Madrid, COAM, y el Colegio de Ingenieros de Caminos emitieron comunicados en los que pedían una investigación a fondo sin excepciones, advirtiendo que las rehabilitaciones de edificios antiguos deben seguir protocolos mucho más estrictos que una obra convencional. Un inmueble de más de 100 años no se comporta como una estructura moderna, es más vulnerable, más impredecible. Cada muro tiene historia y cada error cuesta vidas. Mientras tanto, la opinión pública estallaba, las redes sociales se llenaron de indignación, reclamando justicia para las víctimas y denunciando una posible cadena de negligencias. En los medios, analistas y expertos debatían si el ayuntamiento debía endurecer la normativa sobre obras en casco histórico. Incluso el alcalde José Luis Martínez Almeida pidió no adelantar conclusiones, pero admitió que el suceso obligará a revisar los controles de seguridad y la frecuencia de las inspecciones, una forma diplomática de reconocer que algo en algún punto del sistema falló estrepitosamente. Los familiares de las víctimas, por su parte, iniciaron procedimientos legales contra las empresas implicadas. Los sindicatos de la construcción convocaron una concentración frente al ayuntamiento con un mensaje contundente: no son accidentes, son fallos humanos y los fallos humanos tienen responsables. En paralelo, el juzgado pidió la intervención de peritos independientes para analizar los restos del edificio. Sus conclusiones serán claves para determinar si el derrumbe se debió a una sobrecarga puntual, a un defecto en la ejecución o a una negligencia profesional durante las fases de obra. Hasta ahora los indicios apuntan a una combinación de todos esos factores: un edificio envejecido, una obra compleja, materiales pesados mal distribuidos y controles que aún existían no fueron suficientes. El proceso judicial podría durar años, pero hay algo que ya nadie discute. Esta tragedia ha expuesto las grietas no solo de un edificio, sino en un sistema de control urbanístico y laboral. Madrid llora a sus víctimas, pero también exige algo más profundo: verdad, justicia y un cambio real en cómo se construye y se rehabilita la ciudad más antigua de España.